el testimonio influyente. Dice la palabra del Señor. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fueron entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros fuisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar de vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén y amén. El pasaje que acabamos de leer entonces, Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 2 al 10. Bien, entonces, este pasaje que el Señor nos permite leer hoy en la carta que Pablo escribe a los tesalonicenses, nos enseña, nos muestra, principalmente estos dos primeros capítulos, nos enseña la importancia que tiene el buen testimonio de un creyente, de un cristiano. Ese buen testimonio sabemos, nuestro mismo Señor Jesucristo ya lo había anunciado. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra, significando que el comportamiento que nosotros tengamos está siendo visto, somos mirados por muchas personas y debemos de saberlo, creyentes y no creyentes. Y de esos dos grupos de personas vamos a impactar en ellos de una manera positiva para el Evangelio o de una manera negativa, tristemente, para el Evangelio. Entonces vemos la importancia de que debemos vigilarnos y cuidarnos a nosotros mismos, sabiendo el compromiso que tenemos y la responsabilidad que ha dejado Dios en nosotros para llevar a cabo. Entonces en este primer capítulo vemos cómo Pablo, al dirigirse a los tesalonicenses, les reconoce ellos cómo han recibido de bien el Evangelio, ellos cómo han sido buenos receptores y han aplicado la palabra de Dios en sus vidas, tanto como lo vamos a ver que el Evangelio fue esparcido en la región, donde había una persona que había escuchado el Evangelio, que pertenecía a la iglesia de Tesalónica. Esa persona se dirigía a Macedonia, a Acaya, donde fuera, iba con él la palabra de Dios. Y es muy importante, porque es que no puede ser que todavía nos pase que nosotros vamos a algún lugar, pero no llevemos la palabra de Dios con nosotros. Parece que la palabra de Dios la dejamos en la casa y que solamente es importante tenerla allí en la casa. No, esto nos muestra que la palabra de Dios debe de ir con nosotros a todo lugar, en cualquier momento, en cualquier reunión, en cualquier situación. Allí debe estar la palabra de Dios con nosotros. Y entonces dice la santa palabra del Señor, a partir del versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre,
como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Lo que está diciendo de entrada el pasaje aquí en este versículo 5 es que el Evangelio llegó a ellos, pero no fue solamente un discurso cualquiera, sino que en él estaba el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo obrando a través del predicador y obrando en los oyentes. Porque toda la obra la sabemos que la hace Dios, pero Pablo tenía dispuesto su corazón. Estaba totalmente dispuesto para entregar aún su propia vida por causa del Evangelio. Y Dios, en gracia y misericordia, le abre el entendimiento a las personas que están allí en Tesalónica. Y ellos reciben con gozo, reciben con mucha alegría y aceptan esa palabra de Dios. Eso es importante porque inmediatamente ellos empiezan a evidenciar ese cambio. Un cambio que, repito, debe ser notorio en todos nosotros. Ese es el proceso que hemos hablado a través de otros versículos en la enseñanza cuando hablamos de la regeneración o del nuevo nacimiento, que es lo mismo bíblicamente. Y es que ahora que conocemos el Evangelio de Jesucristo, ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro único Señor y Salvador, empezamos todos los días a cambiar esas actitudes negativas, oscuras del mundo, a tener actitudes del reino de Dios, a comportarnos como personas del reino de Dios. Y dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces vimos que ellos aceptaron el Evangelio. Inmediatamente dice, fueron imitadores, es decir, hacedores de la palabra. Ellos estaban siguiendo los pasos de Pablo, pero es que Pablo estaba siguiendo los pasos de Jesús. Ellos estaban siguiendo a Jesucristo. Y es importante porque no sucede en todas las iglesias, y es que muchas personas se quedan siguiendo al líder, se quedan siguiendo al pastor y no avanzan en el conocimiento de la verdad para darle toda la gloria, para llegar hasta un entendimiento de tal manera que dependan exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo, sino que dependen de su líder, de aquel que esté guiando la grey, un pastor, un líder. Y estas personas se limitan a lo que les dice el líder, a lo que les dice el pastor. Cuando Pablo escribe esta carta, él ya se había ido de allí hacía mucho tiempo y estaba escribiéndoles para recordarles y advertirles, recordarles la palabra y advertirles de unos riesgos en los cuales estaban ellos siendo sometidos. Pero ellos seguían perseverando porque no necesitaban a Pablo, necesitaban al mismo Señor Jesucristo obrando en ellos a través del Espíritu Santo. Por eso es que dice, y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Claro, ellos también eran perseguidos. Todo aquel que quiera seguir a Jesucristo, todo aquel que quiera proclamar el Evangelio de la salvación por gracia, todo aquel que se quiera ceñir exclusivamente a llevar su vida conforme a la palabra de Dios, va a vivir en persecución, no va a ser muy aceptado en muchos lugares, incluso en partes de su familia. Ellos en medio de la gran tribulación aún sentían gozo del Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso que puede sentir uno gozo cuando hay tribulación, cuando pueden haber ataques, cuando puede estar en medio de persecuciones, como las que vivió Pablo, como los que vivían estas iglesias del primer siglo? Y es que el Espíritu Santo les convencía de que ellos estaban en la presencia del Señor, de que aunque habían situaciones muy difíciles, ellos entendían que estaban al servicio del Dios Todopoderoso y que lo que el mundo no lo veía, ellos lo estaban viviendo, lo estaban experimentando en un entendimiento pleno por el Espíritu Santo. Es decir, llega el momento en que un creyente compara todo lo que el Señor le muestra, todo lo que el Señor le ha regalado a través de la Biblia, exclusivamente a través de la palabra por el Espíritu Santo, lo compara con el mundo y dice, yo prefiero estar, aunque esté en medio de tribulaciones, prefiero estar en la presencia del Señor, estar en la vida que el Señor a través del Espíritu Santo nos quiere dar y nos quiere llevar.
Sabemos que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Cuando perdemos ese foco, cuando perdemos nosotros ese entendimiento, es que nos duele mucho las tribulaciones y las pérdidas materiales que podamos tener o las cosas de este mundo que se puedan ver afectadas por causa de nuestra fe. Y entonces como que nos queremos devolver a Egipto como lo quiso hacer una parte de Israel cuando salieron y estaban en medio del desierto y dijo, era mejor cuando estábamos en Egipto. Pues así parece con quien no tiene esa intimidad y ese entendimiento de la palabra del Señor. Pero el poder del Espíritu Santo obra en cada uno de nosotros. De tal manera, dice el versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Han sido de ejemplo. Pregunta para todos y cada uno de nosotros. ¿Hemos sido de ejemplo para otras personas? Cuando alguien nos identifica en la calle porque nos encontremos con él, nos dice, mire, este es un verdadero cristiano, o simplemente es un religioso más que ha pasado delante de nosotros, que aparenta piedad, aparenta vivir en piedad, pero realmente es uno más del mundo. Es un llamado que tenemos y una responsabilidad de ser ejemplo para otras personas, primero para nuestras familias, pero después debemos avanzar más hacia el mundo. Puede que nuestras familias en principio no acepten lo que nosotros estamos entregando como ejemplo, no acepten las enseñanzas que queremos ofrecerles, que queremos entregarles porque vienen de Dios. Nosotros solo somos mensajeros, enviados. Y si no lo aceptan, seguimos nuestro camino ampliando a las demás personas de la sociedad. Pero es importante que aunque ellos no acepten el Evangelio, que aunque ellos no lo crean, nos identifiquen que nosotros sí somos diferentes, que nosotros obramos, actuamos, pensamos, reaccionamos, vivimos, tomamos decisiones conforme a la palabra de Dios y no conforme a las emociones o a las cosas del mundo. Es allí donde Pablo centra la atención en este momento. Ustedes, o sea, la alegría, el gozo de Pablo es porque esta comunidad, esta iglesia, ahora sirve de ejemplo a otras personas, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Y aquí vemos algo que es muy importante, porque partiendo de vosotros, es decir, la palabra ellos la llevaban, ellos la enunciaron, ellos la proclamaron. Y que, repito, ¿quién hace la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la obra? El Señor. Ellos se esforzaban, como lo debemos hacer nosotros, en predicar, en enseñar, en transmitir la palabra bíblicamente, como está escrita. No como lo dice la tradición, ni como dicen las filosofías, ni acomodándola como para que de pronto a la gente no le choque la manera que dice la Biblia, sino que yo trato de acomodarla. No, sería embarrarla totalmente, ensuciar totalmente, envenenar totalmente la palabra de Dios. No, así estaríamos dañando más a la otra persona. Así estaríamos haciéndole más daño a quien no es creyente. Pero si la entregamos tal como es, el Espíritu de Dios se encargará de fructificar en ellos. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Es decir, en todo lugar iban ellos con la fe en Cristo Jesús, con la fe en Dios, con la fe en ese evangelio se les había acabado de predicar, se les había enseñado. En todo lugar ellos llevaban la palabra del Señor. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es decir, cuando Pablo recorría los lugares o cuando Pablo se daba cuenta de lugares donde Pablo no había estado o su grupo de trabajo no había estado, pero sí habían estado personas de la iglesia de Tesalónica, se alegraba porque ellos habían anunciado correctamente la palabra del Señor. Ellos no tenían que hablar nada, no tenían que agregarle porque veían que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo en el poder del Espíritu de Dios. Para lograr esto, ¿qué se necesita? Para llegar a este punto, ¿qué se necesita? Comunión con Dios, una comunión permanente.
buscar todos los días esa dependencia del Altísimo, permitir siempre que sea Dios el que nos hable a través de la Biblia. Buscar comprender la palabra, leerla, volverla a leer y releerla, pararnos en esos detalles, en esos versículos que a veces pasamos de largo, incluso con un resaltador. Es un buen hábito resaltar aquellos versículos, aquellas palabras, aquellas frases que nos llaman la atención y seguir orando para que Dios nos dé esa sabiduría. Cuando nosotros salimos, después de haber orado al Señor, haber leído su santa palabra, el que obra en nosotros es el Espíritu de Dios. Y cuando hablamos, hay poder en nuestras palabras para otras personas. Y cuando alguien se burle, cuando alguien no escuche, no nos preocupemos. Sabemos que de esas personas está llenas el mundo. Nosotros no somos quien para juzgarles. Y si Dios le ha escogido, Dios le ha elegido, le ha llamado, le abrirá el entendimiento. A nosotros solo es entregar el mensaje tal como el Señor lo ha mandado. Porque ellos mismos cuentan, las personas que escuchaban el mensaje de la iglesia de Tesalónica, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos de Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué hay en este versículo? Un cambio radical en la vida de la persona. Porque ellos mismos cuentan cómo estas personas en Tesalónica se cambiaron de los ídolos a servir al Dios vivo, a servir al Dios verdadero. No fue que es que no, yo voy a dejar este ídolo por aquí, yo voy a leer más la Biblia, yo voy a estudiar más, voy a orar más, pero aún voy a dejar este ídolo aquí. No, es quitarlo definitivamente, es apartarse, porque no es una fe compartida en que un ídolo me va a hacer un milagro y que Dios me va a hacer un milagro, o parte del milagro me lo hace un ídolo y parte del milagro me lo va a hacer Dios. Si es que queremos hablar en términos de bendiciones en este tiempo. No, ¿es Dios solamente o no es Dios? Así de tajante tiene que ser nuestra fe. O obra Dios en mí o que no obre nadie. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Así que si tenemos esos ídolos, ¿qué tenemos que hacer? Quitarlos inmediatamente y convertirnos al Dios verdadero y presentarnos para servirle. Ahora, somos reclutados por Dios, somos reclutados por Jesucristo como parte de sus discípulos y como parte de su ejército, de sus discípulos. Se nos encomienda que lo que hicieron todos los de Tesalónica, ir y proclamar el Evangelio a toda persona. Eso es, proclamar el Evangelio, hacer un llamado al arrepentimiento, hacer un llamado para que vengan delante del Señor Jesucristo, para que crean en Él, porque Él es el único que los puede salvar, como Él es el que nos ha salvado a nosotros. Y esto genera en ellos esperanza. Y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Cuál es la esperanza de un creyente? Y esto es importante que lo guardemos en nuestro corazón. Nuestra esperanza no es que en este siglo se nos va a arreglar la vida para vivir sin problemas. Esa no es la esperanza del creyente. Esa es la esperanza de una persona mundana, una persona que no conoce el Evangelio. Esas personas siempre están luchando porque se les va a arreglar la vida financiera, porque se les va a arreglar la vida emocional, porque van a tener mejores trabajos, porque van a tener un mejor matrimonio, una gran cantidad de cosas, porque quieren vivir bien y arraigarse en esta tierra, hacer raíces en esta tierra. El creyente está totalmente alejado de eso. Porque ¿cuál es nuestra esperanza? Que este tiempo de tribulación, este tiempo donde por causa de la fe de Jesucristo podemos ser perseguidos, no será para siempre. Un día terminará y seremos llevados con Cristo Jesús. Y tristemente, para los que no creen, vendrá la ira de Dios. Y ahí el versículo lo anuncia. Ahí es donde muchos tropiezan. Es que ¿por qué hablan de la ira de Dios y Dios es amor? Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo. Dios obra en plena y perfecta justicia. Y
todo pecado tiene una consecuencia, tiene que ser pagado por ley, tiene que ser pagado. O aceptamos que Cristo Jesús pagó por nuestros pecados, o quien no lo acepte, él mismo irá a pagarlos eternamente en el infierno. Pero el pecado tiene que ser pagado. En el tribunal de Cristo iremos nosotros, los que por gracia hemos sido salvados. Delante del gran trono blanco irán el resto de las naciones, las personas, las familias que no creyeron en Jesucristo como su único Señor y Salvador. Entonces, ¿qué es lo que nos anima a nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nosotros esperamos de los cielos a Jesucristo, aquel que resucitó de los muertos. Mira el énfasis tan importante que tiene la resurrección de Jesucristo. Porque Él padeció en la cruenta cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, es que nosotros tenemos vida. Y tenemos vida eternamente junto a Él, para siempre. Entonces aquí vemos en esta primera parte la importancia del buen testimonio. Pero ese buen testimonio que ellos tienen gracias al escuchar la palabra, ¿dónde empieza todo? En la predicación de la palabra de Dios, en que la palabra de Dios sea predicada tal como está escrita, tal como viene y como fue inspirada y como la tenemos en las Sagradas Escrituras. Pasando al capítulo 2, en el versículo 1, dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Es decir, es como una conclusión. O sea, ustedes se dan cuenta que cuando nosotros fuimos a visitarlos, no resultó vana la enseñanza. ¿Y por qué lo dice Pablo? ¿Por qué está así? Porque ellos venían de padecer mucho, mucho. Ellos fueron encarcelados, fueron azotados, fueron apedreados. Y pensemos en una persona que lleva el Evangelio, una persona que no tenga el Espíritu de Dios obrando en él, se desanima, se desalienta, renuncia, como dice popularmente, tira la toalla. Yo no sigo en esto. Porque cada vez que me atrevo a hablar de Dios, recibo siempre una persecución, algo en mi contra. Algo le pasaba a todos los profetas y pensemos en Jeremías. El profeta Jeremías se lamentaba porque el pueblo no escuchaba y buscaban matarlo, hacían un complot entero para cómo matar a Jeremías, cómo meterlo a la cárcel, cómo desvirtuar todas las profecías que él anunciaba. Pero es que es el Espíritu de Dios el que obra, por eso dice el versículo 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Miremos, Pablo está diciendo, gracias a Dios no desfallecimos, gracias a Dios no nos echamos para atrás, gracias a Dios persistimos, insistimos, no desistimos, gracias a Dios. Y eso es para nosotros. Si nos, si hablan mal de nosotros, pueden levantar falsos testimonios, mentiras, hablar chismes, engaños, lo que usted quiera. Eso no puede ser causa para debilitarnos. Antes nos debe fortalecer y saber que por causa del Evangelio íbamos a ser perseguidos. Jesucristo nos lo anunció. Entonces luchamos con más fuerza, con más denuedo, como dice la palabra de Dios. Denuedo significa trabajar intensamente, aún más intenso, en favor del Evangelio. Eso era lo que quería hacerlo. Hacerlo de una manera que todos vieran el gran esfuerzo que él estaba haciendo. Era hacerlo abiertamente, hacerlo grandemente. Todo lo que él estaba haciendo lo quería hacer de una manera valerosa. Eso quiere decir de nuevo, hacerlo de una manera valerosa, hacerlo abiertamente, hacerlo claramente. Eso era lo que quería hacer Pablo, o lo que les dijo cuando escribió la carta.
Tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Lo que está diciendo es, tuvimos valentía, no nos dejamos intimidar, sino que por el contrario, perseveramos. Ellos pasan de Filipo, esto lo encontramos en Hechos capítulo 16 y capítulo 17. Pablo con su grupo de trabajo iban de Filipos y allí fueron encarcelados, fueron apedreados, fueron maltratados y pasan a Tesalónica. En el camino, repito, ellos podían haber dicho, no, desistamos de esto. Mire cómo estamos de aporreados, cómo estamos de maltratados, mire el sufrimiento tan grande. No, antes recobraron fuerzas porque sabían que esto no iba a ser para siempre y que a ellos les esperaría un gozo eterno, el cual nunca, nunca, nunca mermará ni se acabará. Ese gozo lo da el Señor. Ellos con esa decisión valerosamente entonces se van para Tesalónica. Allí tuvieron gran oposición. Allí unos judíos practicantes, es decir, los que llamamos los judaizantes, arman un complot contra Pablo y contra los que estaban con él. ¿Y ellos qué hacen? Perseguirlos. Pero aún así, ellos valientemente enseñaron el Evangelio. Y esto tenía que dar un fruto, porque es un fruto del Espíritu de Dios, es un fruto del mismo Dios. Y allí crece esa gran iglesia. Valerosamente nosotros tenemos que permanecer en la fe de Jesucristo y anunciarlo. Pero valerosamente tenemos que tomar decisiones en nuestras vidas que sean acorde a la palabra de Dios. Valerosamente tenemos que nosotros que vivir en el día a día obedeciendo a Dios, aunque el mundo nos tome por ingenuos, aunque el mundo quiera apartarnos de sí mismo. Entre más nos apartemos del mundo, mucho mejor. Pero quizás haya tribulación al momento que nos aparte. Pero no importa, sepamos que la gloria es para nuestro Dios y que Él es el que nos sustenta y el que nos ayuda. Porque esa exhortación, versículo 3, porque nuestra exhortación no procedió ni del error, ni de la impureza, ni fue por engaño. Exhortación significa un argumento con el cual se alienta a tomar una acción. Esa es una exhortación. Es todo un argumento que se da para que una persona haga algo, tome una acción conforme o consecuentemente a lo que está escuchando. Pues esa fue la predicación, una exhortación, un llamado para que estas personas cambiaran lo que vimos en el versículo 10 del capítulo 1. Cambiaron, dejaron los ídolos, los abandonaron completamente para servir al Dios vivo, al Dios poderoso. Ese cambio, esa exhortación, y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Nosotros tenemos siempre que estar dispuestos a cambiar los malos hábitos para glorificar a nuestro Dios. Porque esa exhortación nos está llamando es para que nos acerquemos más a Dios. Y muchos allí en aquel tiempo querían decir que la enseñanza de Pablo era un error, que venía de una impureza total o que venía del engaño. Y esto es lo que está atacando Pablo directamente en la carta. Esos opositores hablan con mentiras, sacan una gran de falsos argumentos para desacreditar al predicador de Jesucristo, a Pablo en este caso. Pero él, ¿qué dice? Es que mire que los frutos por sí mismos, Jesucristo bien lo dijo, por los frutos los conoceréis, daban evidencia de que todo no venía ni del error, ni de la impureza, ni del engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiese el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. ¿A quién vamos a obedecer? ¿Vamos a obedecernos a nosotros mismos o vamos a obedecer a Dios? ¿Vamos a obedecer nuestras emociones, darle gusto a lo que nosotros queremos para tratar de satisfacer nuestras necesidades? ¿O vamos a obedecer a Dios, que Él será el que nos bendiga, Él es quien nos bendice cada día, nunca
nos faltará nada delante de sus ojos, Él nos dará conforme a su gracia y misericordia. O vamos a obedecer a los hombres, porque si vamos a obedecer a los hombres, entonces les vamos a decir lo que ellos quieren escuchar. Si vamos a obedecer a los hombres, entonces tenemos que prepararnos para adularlos a ellos, para que crezca su egocentrismo, para que ellos nos abran un rinconcito en sus vidas y nos den importancia. O obedecer a Dios. Porque si es obedecer a Dios, entonces tenemos que obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Porque nosotros somos aprobados por Dios y Dios es el que nos está confiando el Evangelio a cada uno de nosotros. Y así es que tenemos que hablar. Hablar conforme a la Biblia. ¿Y es para agradar a quién? A Dios, no a los hombres. Si estamos pensando en que los hombres se van a frustrar, si estamos pensando que los hombres se van a ofender, si pensamos que los hombres no nos van a atender, entonces si estamos pensando en ellos, no estamos obedeciendo. Pero si estamos pensando en agradar a Dios, decimos conforme a la palabra de Dios, incluso nuestras palabras van a ser tropiezo para otras personas. Porque lo que buscamos es que ellos se aparten, es esa exhortación de que tengan un cambio radical en sus vidas y se aparten del peligro en el que están y vuelvan delante del Señor Jesucristo. Vuelvan delante del Dios Todopoderoso. Porque dice, Dios es el que prueba nuestros corazones. Claro, podemos pensar y engañarnos a nosotros mismos. No, es que yo estoy orando bien, es que yo no me aparto de la oración y es que yo sí estoy obedeciendo. Sí, es un argumento de la oscuridad que se nos quiere meter en nuestros pensamientos para nosotros autojustificarnos. Pero cuando nos vamos y estamos de frente a la palabra de Dios, entendemos que Dios conoce lo profundo de nuestro ser y que a Él no lo podemos engañar. Y que aunque muchas personas nos estén tratando como engañadores, nosotros sabemos que Dios conoce toda la intención de nuestros corazones, que es honrarlo y glorificar su santo nombre. Vivir siempre conforme a su voluntad. Ese es un punto que toca Pablo de una manera muy contundente. Es para agradar a Dios y no a los hombres. Versículo 5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Cuando habla de la palabra lisonjeras, significa agradar a otros con palabras buscando un beneficio personal. Entonces, llegamos con aludaciones, con decirle que es una persona muy importante, que tiene mucho conocimiento, que tiene que su capacidad intelectual es grandísima, y buscamos, o más bien buscan a esas personas llegar a ellos para tener una posibilidad de quitarles alguna parte económica, de alcanzar un puesto mejor en sus trabajos, de tener un puesto de eminencia en la sociedad. Siempre buscan ellos ¿qué? Algo de avaricia. Siempre están buscando un bienestar personal. Obrando en avaricia es que hablan con palabras lisonjeras. Y lo que está diciendo Pablo aquí, porque a Pablo lo estaban acusando de que él buscaba solamente con estas enseñanzas sacar un beneficio personal. Y por eso él les dice, yo nunca lo hice con palabras lisonjeras, como lo sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo y está poniendo a Dios por testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque pudiéramos ser carga como apóstoles de Jesucristo. Es decir, ni siquiera, aunque ellos podrían vivir de las ofrendas, porque las iglesias lo tenían claro, de que el que vive anunciando el Evangelio puede vivir del Evangelio, es decir, de ofrendas que le den o de quien está siendo edificado, tiene responsabilidad de ayudarle a estas personas que van de un lugar a otro predicando el Evangelio. Pero él está diciendo, ni siquiera eso, porque trabajamos de noche haciendo carpas para nuestro propio sustento, porque no queremos ser carga para nadie. Queremos es que ustedes tengan su corazón pleno y dispuesto a escuchar el Evangelio. Este es un verdadero predicador de Jesucristo.
Si empezamos nosotros a buscar un provecho de la comunidad, si empezamos a buscar un provecho, tener un puesto de eminencia, un reconocimiento, una medallita, estamos perdiendo el rumbo. Nosotros, en la posición que el Señor nos ponga, debemos de ser y de vivir en humildad. Que no nos interese, sino que la gente conozca el Evangelio. Y con eso para nosotros será totalmente provechoso. Y por todo esto que está hablando Pablo, es que dice que él le da gracias al Señor. Él no deja de orar y darle gracias al Señor. Pasemos al versículo 13, donde dice, por lo cual nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es decir, todo esto genera un gozo grandísimo en Pablo y en todos los que le acompañaban. ¿Por qué? Porque ellos en las oraciones se acordaban de esta iglesia que cuando Pablo llegó a Tesalónica era una iglesia difícil, era una comunidad difícil, pero que por el poder del Espíritu Santo ha cambiado radicalmente su manera de vivir. Y él dice, yo estoy gozoso y no dejo de darle gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste como palabra, no como palabra de hombre, sino como la verdad que es la palabra de Dios. Es que no es palabra de hombres. Por eso es tan importante. No es lo que yo quiera decir, es lo que la Biblia dice, lo que yo tengo que decir. Para que la gente reciba la palabra de Dios. Y si tristemente la rechazan, van a rechazar esa la palabra de Dios. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, incluso desde el Antiguo Testamento. Dios le decía a los profetas, no los están rechazando a ustedes. Le dijo a Moisés, no lo están rechazando a usted, me están rechazando a mí. Y esto sucede en tiempos actuales. Cuando una persona rechaza el Evangelio, no nos preocupemos, no nos están rechazando a nosotros. Esas personas tristemente tienen carga delante de Dios, están rechazando a Dios. Pero una persona que recibe con agrado la palabra de Dios, identifica que eso no viene de Dios, que eso no viene de los hombres, sino que viene del mismo Señor Dios Todopoderoso, del soberano Rey. Y por eso tenemos nosotros orarle mucho, clamarle mucho al Señor, suplicarle que nos dé esa sabiduría para poder enseñar a otros conforme a su voluntad. Que podamos nosotros decirle, Padre, Dios Todopoderoso, yo quiero conforme a tu voluntad anunciar tu evangelio, pero que sea tu evangelio y no que sean mis palabras. Que ellos no escuchen mis palabras, que escuchen al Espíritu de Dios, que escuchen al Espíritu Santo, que escuchen la verdad del evangelio. Qué bueno cuando una persona escucha la palabra de Dios. Qué bueno cuando una persona escucha el evangelio de la salvación por gracia. Y terminamos con el versículo 14 que dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Este es un punto de quiebre para ellos. El Evangelio, si alguien anuncia el Evangelio de Jesucristo diciendo que usted viene a Jesucristo y se le van a acabar sus problemas, que usted viene a Jesucristo y entonces va a ser aliviado, aliviada de esa enfermedad, que si usted viene a Jesucristo entonces toda su parte económica va a prosperar y se va a multiplicar por 100. Si usted viene a Jesucristo entonces usted no tendrá dificultades. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Lo que les estaba pasando a los de Tesalónica, les está diciendo, es lo mismo que nosotros vivimos con los judíos. Los judíos persiguieron a Pablo y allí en Tesalónica, que eran los griegos, los mismos griegos de ellos estaban persiguiendo a la iglesia cristiana recién fundada por ellos haber tomado esta fe, porque los griegos tenían cientos
de dioses, cientos de ídolos. Y ahora ellos estaban quitando todo eso y teniendo un solo Dios verdadero. Los de su mismo pueblo, los griegos, estaban atacando a los griegos que se habían convertido al Evangelio. Y le está diciendo, eso mismo nos pasó a nosotros, le está diciendo Pablo. Pues habéis padecido de los vuestros, de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Es decir, ellos mismos están evidenciando en su carne la persecución. Pero, ¿qué es lo que nos debe animar? ¿Qué es lo que nos debe dar esa perseverancia, esa fuerza? Que el Espíritu de Dios está con nosotros. Y es allí donde podemos ir cerrando este día, entendiendo, entendiendo que por gracia hemos recibido el Evangelio de la salvación. Es un regalo divino. Y que por gracia, cuando se nos anunció esta maravillosa palabra, el Espíritu de Dios obró en nuestros corazones y nos abrió el entendimiento. Y ahora nosotros estamos gozosos, aunque hayan dificultades, aunque mucha gente seamos incomprensibles para mucha gente, sentimos gozo, porque sabemos que nuestra esperanza no es triunfar en esta tierra, sino que nuestra esperanza es estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos. Y como decía el pasaje que acabamos de leer, nosotros esperamos de los cielos al Hijo de Dios. Él vendrá por nosotros, Él lo prometió, Él vendrá. Él prometió que el Antiguo Testamento anunció que vendría el Mesías. Se cumplió perfectamente la profecía. La profecía dice que Él volverá por nosotros, se cumplirá. Y la profecía dice que los no creyentes sufrirán la ira de Dios, se cumplirá. Pero nosotros vivamos en gozo porque se nos ha permitido, hemos sido por Dios tomados para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Vivamos con gozo para Él, entendiendo y no olvidemos, estamos para agradar a Dios y no para agradar a los hombres. Entonces, de esta manera, no vamos a tomar nada del mundo. No queremos sacar un provecho por la causa de la predicación del Evangelio. No queremos una mejor posición, no queremos un mejor lugar, no queremos dinero. No, nuestro gozo es que más personas se deleiten, disfruten, reciban el gozo de tener el Espíritu Santo en sus vidas a través de la fe en Jesucristo. Y esto es lo que queremos ser, el testimonio influyente. Amén y amén.